Hola chicas y chicos, ¿qué tal están? Bendiciones, amados. Hoy quiero darles un testimonio que ya sucedió hace ratito y apenas me enteré, pues, o sea, parte de mi testimonio, de la cual el Señor con todo tiene propósitos. Hay cosas que duelen mucho, hay cosas que a veces uno quisiera olvidar, porque fueron tan dolorosas, pero la palabra nos enseña que todo nos es para bien. Y yo creo que muchos nos hemos sentido así tan pequeñitos. Muchos nos hemos sentido tan pequeñitos y tan insignificantes, y más cuando de pronto eres el punto negrito que tiene la servilleta, le digo yo. Pero así como muchas de estas personas que nos hemos sentido así, hemos encontrado también en el caminar por la palabra, los paseitos que nos damos por las escrituras todos los días, un pequeño paseo de 20 minutos, nos damos cuenta que hubieron hombres que se sintieron tan pequeños y quizás tan ignorantes y tan solos y tan vacíos como tú y como yo, en los momentos difíciles, porque es muy bueno decir que todo en la vida te va bien y que estás gozoso, pero el significado de la palabra gozoso quiere decir es que aunque usted tenga problemas, aunque esté en dificultades, su esperanza, el querer seguir creyendo que hay un Padre que te ama, que hay un Padre que te buscó y que te ha perdonado, que te ha lavado, que te hizo parte de esa salvación, que te hizo partícipe de esa herencia que tiene para nosotros, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? Y encontramos aquí en un salmo que debe de ser el salmo ciento y algo, porque debe de ser el salmo 119, porque está larguísimo. No encontramos la cita, el 119. Y dice en el 114, dice, su, sumamente para este es tu palabra, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño yo soy, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí vemos a un hombre que fue, que sintió dolores, que sintió tristeza, soledad, angustia, desesperación, desamor, incomprendido, y de la persona que pensó que había encontrado. Fíjate que es tremendo porque estamos hablando de David. Es tremendo porque recordemos que su padre no lo quería, sus hermanos tampoco. Y cuando llega a la casa de Saúl, Saúl le hace sentir amado. Saúl le hace sentir que es su hijo. Claro, él como no había tenido ese amor paterno, entonces se refugió en los brazos de Saúl. Pero claro, la diferencia de Saúl es que eh, David lo amaba de verdad. Lo de Saúl no fue de verdad, porque el amor eh, siempre permanece, no importa que si es un amor de hijo, un amor de padre, un amor de esposo, de esposa, de novia, de amigo, de amiga, ese amor permanece. Nosotros tenemos en esta vida tenemos muchas clases de amor y a todo el mundo amamos diferente. Y yo creo que ese amor es el que nos lleva a seguir luchando cada día por lo que anhelamos y por los que amamos. Eh, Quizás imagínense ustedes que este joven empezó a habitar en la casa de Saúl muy temprano, pero llega el momento en que le toca huir de la presencia de Saúl. Y fíjense que yo estaba mirando ahora un estudio del fin de Saúl. Y cuando Saúl muere en la batalla, que ya la tenía perdida porque la mitad de sus soldados habían ido siguiendo a David, perdón. Entonces, y como él se había dedicado tan poco tiempo ya a la guerra, entonces los que tenían, pues ya él no los entrenaba, no hacían nada de eso.
y David había sido su mano derecha. Y entonces sucede que Saúl muere con la mirada hacia arriba a los cielos, pero proclamaba el nombre de David. En la continuación de su fin, no sabemos si fue que verdaderamente le amó y se dejó llevar del odio y de la envidia, y nunca reconoció que el error había sido la envidia que él tenía. Y estas historias quedan en las escrituras para que nosotros la pongamos por obra en nuestro corazón, para que nosotros lo vivamos, para que nosotros veamos, saquemos lo bueno, porque fueron personas con multitud de errores como tú y como yo. Y claro, este hombre lo único que le quedó fue una obsesión. Él se obsesionó con David. No sabemos si fue de puro amor, o el amor o el odio tan grande con que él le siguió desde el principio hasta el fin de sus días. Fue más grande el odio que el amor, o le superó el odio y la venganza. Entonces, cuando vemos todas estas historias, nosotros ahí vemos cómo David pasó por muchas circunstancias, huyendo del rey, huyendo de los que le perseguían. Él estuvo más tiempo en el desierto que en la casa. Cuando yo veía esta historia, y este hombre ha dejado una historia hermosa porque con sus errores, lleno de errores como los tenía David y como los tengo yo, entonces, pero quedó algo muy bonito. Esa historia de que él fue el único que pudo reunir las 12 tribus de Israel. Y es impresionante porque él llegó a que le tuvieran tanto respeto y quedó la historia ahí a pesar de los errores. Y entonces, ¿qué te quiero decir yo en esta tarde? A pesar de tus errores, de tu condición, a pesar de tus fallas y de las mías, claro, a pesar de que en todo tiempo nosotros metemos las de caminar, como decimos, el Señor tiene en cuenta la intención de tu corazón. Siempre la palabra nos ha hablado de esa intención. De pronto en el corazón de Saúl había una intención buena con David, pero se dejó llevar del odio y la venganza. Porque recordemos que en el momento en que le cogió ese celo tan horrible por lo que las mujeres cantaron, él ya empezó, desde ese día él no tuvo vida de rey, murió como rey, con la corona del rey, pero no tuvo una vida del rey, tuvo una vida de persecución y no persiguiendo al pueblo al cual el Señor le había entregado en sus manos para que lo destruyera, que son los amalecitas, sino que murió persiguiendo a David. Pero se levanta el rey David de allá, de ese lugar de la pobreza, como decía él, que dice que él, cuando empieza a narrar más o menos su historia, sus hermanos le dicen a él que mire qué hace él ahí, porque no está cuidando esas pocas ovejas. Resulta que si eran pocas. Él creo que había empezado con 7 ovejas, ellos eran demasiado pobres. Y cuando el pueblo de él, antes de tomar el reinado, fue creciendo con aquellos endeudados, miremos que todas aquellas personas que fueron con tanto, quizás con una vida vergonzosa como la que yo tuve, quizás fueron dice que estaban en los endeudados, amargados, ladrones, todo eso. Fue lo que le tocó a David. No tenía una forma de decir, bueno, con este que está mejor que yo, lo vamos a organizar. No, le tocaron igual que a él. Es tremendo porque por ahí, más o menos en un estudio dice que cuando él huía de Saúl, sintió mucha hambre y no había llegado todavía a la cueva de Adulá. Coge un conejo
o un animalito de esos y lo atrapa y sabemos que él era bien bueno para cazar y empieza a asarlo y de pronto llega uno de un hombre eh, eh, y lo amenaza por la parte de atrás con una flecha y le dice que se quede quieto porque lo va a matar. Pero David fue un hombre que estaba muy seguro de quién andaba con él. Y él le dice, ¿qué te pasa? Y sigue volteando su conejito y de pronto el hombre dice que le va a matar. Y él dice, tú no eres capaz de eso, le dice. Y empieza y ya le ofrece antes de lo que está comiendo y a la final el hombre quiere su ropa, porque es una ropa de lujo, claro, él venía de la casa del rey. Y entonces el hombre le pregunta quién es él y que si, y como ya sabemos, David viera bien listo y le dice, yo soy uno de los tuyos. Y entonces él le pregunta, ¿sos ladrón? Y él le dice, sí, también soy ladrón. Y le dice, ¿y esa ropa? Sí, él le dice, esa ropa yo también me la robé. Es una forma de cómo llegarle a la persona. A mí me dejó impactada ese trocito, de que él no se espantó porque hubiera llegado a amenazarle, él no se espantó por eso, sino que se metió en el cuento del que venía. Y recordemos que así fue el maestro. El maestro se metía en el cuento de la situación que estaba viviendo la Magdalena. Eh, 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 la Magdalena tenía sed, subió por agua y el Señor le trató el tema, le puso el tema de la necesidad que ella tenía. Qué me lleva a mirar de esto? La historia que queda de este varón. Podemos leer muchos libros, podemos buscar muchas historias, pero siempre hay una historia que sale a relucir, la historia de David. Y no solamente de David en las escrituras, hay personas con todo ese mundo de problemas como los que tú tienes y yo tengo y los que tuvo David, pero el Señor como que a esas personas las levanta como para que se den cuenta de quién es esa persona, que aunque sea menospreciada y despreciada, para él solo mira la intención del corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque en mí también quedó una historia. Y como cuento lo triste y lo duro de mi historia cuando estuve en la calle, también cuento el propósito que Dios tenía con ese tiempo que fue muy triste, muy doloroso. Y te digo una cosa que pueden imaginar, lo cuenta muy triste. No duele como dolió al principio, pero, pero tendría yo que ser espíritu nada más para que hoy en día no sintiera aún un poco de nostalgia de lo que yo viví. Yo hablo de mis experiencias, yo hablo desde mi carnalidad. Eh, Como saben, yo soy muy finita de mente, mi espíritu es muy pobre, por eso busco ir aprendiendo un poco más cada día de la palabra. Me encantan las historias bíblicas, me encanta meterme en historias de las enseñanzas complicadas, que yo sé que de ahí yo voy a aprender algo. Entonces, ¿por qué? Porque soy 100% humana. Entonces, como tengo mi mente tan finita, voy buscando llenarla con, con cosas que edifiquen mi mente y mi alma. Pero eso no quiere decir de que la carne no se sienta aún lastimada, no es tanto, sino como en, en, en aflicción cuando empezás a recordar la situación que viviste. No es que no se haya perdonado, no es que no, que todavía tú lo recuerdes así como con esa tristeza que ya te vas a morir y todo lo que se vivió. No lo estás recordando como lo viviste, pero sí trae nostalgia.
trae nostalgia porque somos humanos. No sé cómo lo podrás, todo el mundo no vemos las cosas desde el mismo punto de vista, pero somos humanos. Y mientras este cuerpo, y mientras en este cuerpo estemos y tengamos esta humanidad, siempre va a haber nostalgia cuando recordamos muchas cosas que nos hicieron mucho daño. Entonces, recuerdo que entonces yo les contaba que una chica que por cosas del padre eran las 2 de la mañana y estaba lloviendo mucho cuando yo estaba parada en una parada de autobuses. Y ya no tenía yo forma de dónde irme a dormir, no tenía el dinero suficiente para pagar la habitación y luego tampoco tenía dónde ir. Y me tocó ese día mezclarme en el medio de las personas que nosotros llamamos indigentes. Esa historia ya ustedes la saben. Pero ¿qué les quiero yo decir? Pasa que cuando este número sin nombre entra a mi teléfono, yo les conté que era un número donde alguien me preguntaba qué había pasado conmigo, dónde vivía, cómo me llamaba, dónde estaba, cómo me llamaba y de dónde era. Las personas que quieran escuchar ese testimonio lo pueden buscar ahí en el YouTube. Entonces, fíjense en que la palabra nos enseña que todo lo que nos pasa nos lleva para bien. Resulta que la chica que me recogió de la calle, pues me llevó a su casa. Y luego, pasado un tiempito, por ahí unos 3, 4 meses, si no fue un poco más, ella llama a mi teléfono y me pide si puedo cuidar a su abuela. Esta chica es venezolana. Esta chica se llama Vanessa. Y, pero es venezolana, pero ella llegó aquí a vivir muy pequeñita con sus padres que eran españoles. Su madre era española, su abuela también, solo su padre era venezolano. Y entonces ellas llegan a vivir aquí muy pequeña. Ellos tenían, su padre y ella tenían una religión que se llama ¿cómo es que se llama? Mm, los masones, eso. Ellos tenían esa religión. Cuando yo voy a cuidar, cuando ella me pide que si puedo ir, claro, yo encantada, por una parte porque necesitaba mi trabajo, porque no estaba trabajando en ese tiempo. Y por otra parte porque era como que yo estaba tan agradecida que yo iba y si, con tal de estar ahí, porque si ella me pagaba bien y si no también, porque el agradecimiento que yo tenía con ella era inmenso. Y fue una mujer que se portó muy bien conmigo en su casa. Se portó muy bien, fue muy linda y empecé a cuidar a su abuela 2 veces en la semana. Claro que había veces yo iba casi toda la semana y así, pero me había contratado para 2 veces, para 2 veces en la semana y iba yo los martes, creo que era, y volvía los sábados hasta el lunes, hasta el domingo el lunes por la mañana. Total que cuando yo empecé a cuidar a su abuela, como entienden ustedes, yo tengo una forma de hablar que es como así muy directa. Y mi temperamento es fuerte, pero no es porque yo esté enfadada, sino que esa es mi forma de ser. Entonces, ella cuando empieza a escucharme hablar con su abuela, ella dice que le ha hecho mucho bien que yo llegara a su casa, porque le he hablado a la abuela como nadie de los que habían ahí le habían hablado, porque todas le hablaban así muy suavecito, muy bajita la voz y todo, y yo no soy capaz con eso. Eso, esa voz tan bajita y esas cositas, eso no va conmigo, no he podido. Entonces dice que como he tenido como un poco de autoridad para tratar la abuela, pues que ella, eso le había servido mucho a la abuela. Total que yo empecé a cuidarle a su abuela y la quise mucho. Cuando se puso así tan malita, yo le hablaba mucho de mi padre amado.
yo le hablaba mucho del Señor y yo le ponía música cuando ella estaba así como muy cansadita, yo le ponía la música le encantaba la música de Oscar Medina. Esa música yo se la ponía. Entonces la llevaba de la cama a la silla y en la silla la ponía enfrente el teléfono mío y ahí la ponía a escuchar música y eso la tranquilizaba. Ya empecé a hablarle un poquito del padre porque claro, no era fácil. Por último, lloraba por ella. Y de pronto ya hicimos la oración de fe y me decía que esa noche había dormido muy tranquilita. Bueno, total que la chica, Vanessa, también conoció un poco de parte del padre. Ella me decía, ore por mí, pídale a su Dios que me ayude en lo que ella, al paso que ella necesitaba algo, ella me decía, ora por mí, yo necesito que ores por mí porque el Señor te escucha. Y así yo le decía, Noel, a ti también te escucha. Y así fui llevando poquito a poquito el mensaje. En la masonería, en esto de los masones, no creen lo que nosotros creemos. ¿Cuál fue mi sorpresa que me llevé yo hoy precisamente cuando la encuentro a ella? Tiene una página donde ella enseña la palabra de Dios, donde enseña a Yeshua. Yo me quedé de un solo pie. Me impactó tanto ver lo que el propósito que el Señor tenía conmigo en haberme llevado a la calle ese tiempo y en que esta mujer me hubiera recogido. ¿Qué pasa con nosotros? Estos son los testimonios que la palabra nos habla. La misma escritura nos dice que la palabra no llega vacía y que el Señor con todo tiene propósitos. Y ese era el propósito de Él. Que fue difícil, sí, que me ha dolido, que me dolió y que ahora todavía a veces cuando cuento, como te digo, me da nostalgia. Siento todavía un poco de angustia. Volver a vivir ese tiempo no fue fácil. Volverlo a vivir y no es porque no perdone, no es eso, sino porque yo soy carne y la carne siempre está resentida. Pero me dejó impactada esto, de ver que esta niña esté enseñando la palabra de esta manera tan poderosa y tenga su página para que la gente entre y empiece a escuchar las enseñanzas, que no son cualquier cosa, son una gran bendición. De verdad que eso era lo que yo les quería compartir, que si yo tengo para ustedes un testimonio de tristeza, de dolor, también sé que el Señor tiene propósitos con todo eso. Y así como conté también iré contando los que he venido viviendo día a día. Les amo, que el Señor les bendiga.